Eso es Vamos a exportación. grabar. Definitivamente eso es exportación. Sí, Sí, eso hay variedades de cada fruta, pero definitivamente no te podría ayudar a dar el nombre de la variedad de arándanos que maneja Camposol porque eso lo tiene comercial. Entonces hay que ceñirnos a lo que... Sí, sí, no te preocupes. Mira, terminamos de conversar y yo un momento salgo de la oficina y veo si Marco está disponible para que los pueda ayudar en lo que pueda usted necesitar de exportaciones. Sí, te voy a decir que le robaremos 15 minutos para que pueda atender. Pues. ¿Sí? A ver, dice acá, punto 1.3, principales condiciones y características de las importaciones del producto en Camposol. Ya. Bueno, le estaba haciendo un adelanto, ¿no? O sea, les explico mejor cómo es el proceso que tengo yo dentro de la oficina como labor que realizo el día a día. A ver, existe un área de logística de compras, ¿no? Que contacta a los proveedores en el extranjero de los materiales, maquinarias, equipos que se necesite para la empresa, ¿sí? O sea, esto va desde una etiqueta hasta una línea procesadora de arándano. No solo venden productos. Nosotros importamos los materiales para poder acondicionar las exportaciones de los productos que manejamos. O sea, ¿qué se trae, por ejemplo? Se trae cajas o envases para las frutas que se embarcan al extranjero. Después, también tenemos los materiales que se utilizan, o sea, tenemos, por ejemplo, bandejas, cajas, bolsas, etiquetas, ¿sí? Eso forma parte de los materiales que se utilizan en la exportación, ¿no? Entonces, el área logística de compra, de acuerdo a la necesidad que tiene la oficina comercial como venta, ¿no? Le dice, el área comercial dice al área de compra, oye, tengo un programa de 200.000 cajas, por ejemplo, de arándano, ¿no? Pero voy a embarcar a tales destinos y necesito material de embalaje que consiste en cajas, bolsas, le llaman también unos, no sé si han visto en los supermercados, los arándanos lo ponen en unas canastillas plásticas, ¿no? Que son chiquitas, eso le llaman clanches, ¿ya? Los clanches. Entonces, esos materiales también se traen. Se compran acá, pero también por un tema de costo se puede traer del extranjero, ¿sí? Depende del costo que ellos tengan. Y lo otro también, hay clientes que le dicen, oye, ¿sabes qué? Yo te compro el producto, pero tú lo embalas en mi envase. Entonces, yo te mando el producto, el embalaje, si ese es lo que son, en este caso, o las bandejas, o las cajas, o las bolsas, con mi diseño, y tú las utilizas para embarcarme los productos que me vas a vender. ¿Sí? Ahora, de acuerdo a ese requerimiento, logística de compras primero hace un costeo de lo que es ese material si lo compran en el país contra lo que cuesta traerlo del extranjero, ¿sí? Y toman la decisión, oye, esto me cuesta 10, pero si lo traigo del extranjero me cuesta 5. Entonces, decisión unánime, tráiganlo de afuera. Ahí entra también el tema de la importación. Ellos se contactan con los proveedores que le ofrecen los productos y los proveedores envían su propuesta de venta de ese material o ese producto. El área de compras toma la decisión entre los proveedores del extranjero que le ofrecen ese material y dicen ya, a ti te voy a comprar, y se establece un término de compra-venta, los famosos 5 términos, ¿no? Oye, yo te vendo puesto en mi fábrica a 10 centavos, correcto un número, y puesto en el puerto de destino de tu país te cuesta 20. Entonces, ahí viene la otra parte. Me piden que yo cotice de acuerdo al volumen de la carga y el tiempo que ellos tienen necesidad de ese producto o material, que yo cotice el famoso flete internacional, ¿no? O para traerlo por vía aérea o para traerlo por vía marítima, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso,
yo les presento la cotización a la oficina de compras, le digo, mira, si lo traemos por vía aérea, esto va a estar acá en 5 días, y si lo traes por mar, va a tomar 4 semanas. ¿Sí? Pero la diferencia es que traerlo por vía marítima te cuesta 100 y traerlo por vía aérea te cuesta 700. Toma la decisión, si tienes urgencia, si ya el producto te está ganando y te falta material, por lo menos avanza con una parte y el resto ya lo traes en un tiempo regular de vía marítima. Ahora, si es que no tuviese tanta urgencia y si se programa con anticipación, se trae por vía marítima, que es el costo más bajo, ¿no? Y se pone de acuerdo, en este caso el área de compras con el proveedor, en qué término de venta se va a efectuar, ¿no?, la operación. Si el costo de irlo a buscar está tan igual como lo que ellos nos están ofreciendo puesto acá, se toma la decisión que ellos lo envíen, ¿ya? Y si hay mucha diferencia, nosotros coordinamos con un agente de carga que también le pide cotizaciones de acuerdo a las cantidades que pensamos traer y de dónde lo traemos, cuánto es el costo de hacer la operación recogiendo de su almacén y trayéndolo hasta el país, ¿no? Entonces, si es más barato, le doy el ok a la cotización que me dé uno de los agentes de carga y coordino con ellos la operación ya del embarque, ¿no? Al proveedor se le comunica que, o sea, en este caso el área de compras le comunica al proveedor de que esta operación se va a hacer en términos, por decir, o es Word, o un FO, o un CIF, ¿no? Entonces, si fuese un FO, ellos lo dejan, hacen todo el trámite de la exportación, lo dejan, en este caso lo embarcan por una naviera en un barco, pero el flete lo pagamos nosotros, ¿no? Y también tenemos que asumir el riesgo, o sea, con un seguro de transporte, ¿sí? Ahora, si ellos nos venden puesto aquí en Callao, ellos contratan una línea de transporte, pagan ellos el flete, pagan el seguro por el transporte y nos venden puesto acá. La mercadería llega al país, ¿no? Pero previamente el exportador nos envía los documentos del embarque, ¿no? Si es que está haciendo el embarque directamente, lo que incluye la factura, el packing list y el conocimiento del embarque, ¿no? Y nosotros ya con esa información le adelanto yo a la gente de aduana que tramite en este caso la declaración de aduanas ante la SUNAT, ¿no? Llegada la mercadería, la línea naviera comunica al importador del arribo de esa carga y nosotros le enviamos la información también a la gente de aduana para que inicie los trámites apenas la carga haya ingresado al almacén de la naviera aquí en el país. ¿Ustedes tienen un contacto con una naviera en específico? Mira, para el caso de importaciones, prácticamente no utilizamos, ¿qué te digo? No tenemos contacto con navieras, porque para importaciones, los términos prácticamente de los que se hacen formal se hacen en términos CIF, donde el proveedor paga los fletes, ¿no? Para el caso de exportaciones sí sucede. O sea, para el caso de las exportaciones que realiza la empresa, la mayor cantidad de embarques que se realizan, los términos son CIF o un CFR, donde la empresa tiene contrato con las líneas navieras, ¿no? Esa es la parte de las exportaciones, ¿no? Salvo que se pueda dar un caso donde el proveedor me dice, o le dice al área de compras, oye, yo les vendo en términos FO, ustedes paguen el flete. Ya, yo no conozco a naviera, no he embarcado con naviera. Si ustedes tienen una naviera y tienen un contrato con una naviera determinada, denme su número de contrato y me dicen nada más cuál es cada contrato. Hay un número de contratos para cada negociación que se hace entre un importador y exportador con las navieras. Ese número se le proporciona en este caso al exportador, si fuese en términos FO, y el exportador le comunica a la naviera que va a hacer una exportación a este cliente en el Perú
y que le ha dado ese número de contrato para el pago del flete en destino. Entonces, si se dice la posibilidad, yo podría cotizar con una línea naviera cuánto me costaría el flete para poder pagarlo aquí cuando llegue la mercadería, ¿no? Eso es en términos cuales siempre si lo venden en términos FOB. Pero normalmente para importaciones usan por vía marítima términos CIF, ¿no? Incluyendo seguro, y para embarques aéreos sí utilizamos las dos modalidades. O vamos a recoger la mercadería o ellos nos vienen puesto en puerto, en este caso en el aeropuerto, ¿no? Ahí normalmente o es un SWOT o es un CPT, y ya mercaderías menores que nos envían por courier de poco tamaño, los hacen en términos de DT donde el proveedor paga todo hasta que lo dejen en nuestro local. Sí, ¿no? Entonces, esa es en este caso, la operación que realizamos para importaciones, ¿no? Ahora, cuando llega acá la mercadería, la gente va a hacer trámite, bueno, puede pedir información adicional para poder hacer la declaración correcta de la mercadería, numera y de acuerdo al canal que le asigne la aduana, si tiene canal verde, apenas tenga el volante de ingreso al almacén de la naviera o de la línea aérea, se hace retiro de la carga, ¿no? Se pagan los conceptos de almacenaje, si son contenedores llenos, se pagan los costos del terminal para la devolución del contenedor, ¿no? Y hay un plazo que te da la naviera para que tú le devuelvas el contenedor vacío, ¿no? Que normalmente son de 7 a 15 días. No, si tú te excedes de ese tiempo, la línea naviera aplica unas penalidades, ¿no? En promedio son $300 por contenedor día, si es que uno se demorase en devolver ese equipo, ¿no? Pero nosotros en ese tiempo que nos dan tenemos que trasladar la mercadería, desocupar el contenedor y devolverlo. O sea, Camposol tiene la mayor concentración de áreas de terreno de cultivo en la zona de Chaymochi, en Chao, Virú, ¿ya? Pero también tenemos campos de cultivos en Piura, ¿no? Donde están sembrando actualmente uva, ¿no? Y mango también, ¿no? Y en la zona de Chaymochi tenemos palta, mandarina, también hay uva y arándano. La mayor parte del arándano está, yo creo que todo está en Chaymochi, ¿no? En la zona de Chao. Entonces, ese es un poco el trabajo que realiza el área de importaciones para las mercaderías que se traen, ¿no? Solamente importan lo que son los envases, nada más. No, o sea, como productos, mira, como tenemos campos cultivos, se pueden importar fertilizantes, se pueden importar semillas, se puede importar también controladores biológicos, ¿no? Que se utilizan en los campos para combatir las plagas, ¿no? De insectos que le atacan a la fruta. ¿En temas de costo fuera más barato que acá en Perú? Mira, para el caso sí, definitivamente, por ejemplo, los fertilizantes, traemos muchos fertilizantes de China. Los costos son más baratos que por volumen, Claro. nos conviene más traerlo de afuera, ¿no? Pero de tener una urgencia de ese tipo de productos como los fertilizantes, se compra en cantidades pequeñas acá en el país también, porque son los mismos, o sea, el tema está del origen de esa mercadería, para el caso de fertilizantes, pero lo que es material de embalaje, si bien también se compra acá, también se manda a hacer embalaje acá, ¿no? También tenemos importaciones que, como les decía, de acuerdo a la necesidad del cliente, nos pide que embarquemos con sus envases que ellos en el mercado, claro, que ellos manejan, cuando llega simplemente lo hacen, lo distribuyen y es el mismo material de embalaje, ¿no? O sea, el origen puede ser de otro país, pero el envase que utilizan ellos es el mismo para toda la fruta que le llega de otros lados. ¿Tienen varios proveedores? ¿No es quizá un único proveedor o tengan algún contrato? Nosotros como importadores, no, o sea, por cada producto prácticamente... O sea, por cada contrato que ustedes hacen con un nuevo cliente tratan de... Sí, o sea,
Se hace contratos, normalmente tengo entendido para unas primeras compras, ¿no? De los compromisos de cada parte, ¿no? Y algunos son prácticamente contratos que están vigentes en el tiempo, que simplemente se van cumpliendo de acuerdo a cada embarque que se realice por sí por el lazo de un año, ¿no? O sea, por ejemplo, quiero comprar 1.000.000 de envases de clanche, pero el 1.000.000 de envases no va en ningún solo embarque, ¿no? Puede venir en varias etapas, en varios meses, entonces ese tipo de contratos puede haber con un proveedor, ¿no? Y lo otro, ya por el tiempo, simplemente el área de compra genera una orden de compra, se le envía al proveedor, se firma ese contrato, esa orden de compra de ambas partes y se echa a andar la operación, ¿no? ¿Tienen una área de planeamiento aparte, supongo? ¿O solo Copa es la que gestiona todo este tipo de material, características? Claro, o sea, la empresa, a ver, hay un área de planificación. Ajá. Sí, planificación que en este caso comprende todo, ¿no? Todo el proyecto, ¿no? O sea, oye, vamos a sembrar tal producto, ¿no? Tal fruta, de acuerdo al mercado que existe, ¿no? En el extranjero, podríamos mover esta cantidad de fruta en el tiempo, ¿no? La ventana de Perú para esta fruta es tales meses, tenemos que programar para que en los cultivos se puedan hacer las cosechas en esos meses y poder sacar un buen precio en esa época donde no hay esa fruta en otros lados o hay muy poca. Esa es la planificación, ¿no? Y de acuerdo a eso, para poder obtener esta cantidad de producción como cajas terminadas, tenemos que producir tanto. Hay, de hecho, que hay un estudio ya de los ingenieros, en este caso, que ven la parte agrícola, que indican, oye, en esta fruta se han hecho pruebas de campo y por hectárea vas a tener un rendimiento, por decir, de 50 toneladas, pero el producto para exportación tiene un rendimiento de 70%. O sea, sabes que tú, que de 100 kilos, 70% va a quedar para exportación y 30% va a ser para venta nacional o para que le des otro tipo de destino, puede ser para congelado, ¿no? Entonces, la empresa mueve y exporta productos frescos y también tiene una planta de congelado, tiene un mercado también de productos congelados, ¿no? En este caso, mango, palta y también arándano, ¿no? La uva no sé si están haciendo porque hicieron unos ensayos, unas pruebas. Estas pruebas se le envían a los posibles clientes, que son los mismos clientes que le van comprando en el tiempo, ¿no? Y ellos, de hecho, que también hacen su prueba de mercado, a ver qué tanta aceptación tiene, y de acuerdo a eso ya se llega a un acuerdo también y hacen un programa de producción de fruta congelada, ¿no? Todo está en función a lo que le pueda dar como oportunidad en el extranjero a determinada fruta y de acuerdo a los precios que puedan tener como venta, pues, ¿no? Porque todo tiene un costo y se supone que tu costo no puede superar tu retorno, ¿no? Sí, porque no te va a quedar ni paltero. Así de que después de eso dice acá, contrato de compraventa internacional, sí, evidentemente se lo maneja el área de logística de compra. Proceso en busca de operador logístico y funciones. Mira, los operadores logísticos, en realidad, de ustedes deben tener conocimiento seguro. Actualmente, mira, antes en el país, cuando empezó recién a echarse a andar ya las exportaciones no tradicionales, había un agente de aduana que hacía trámite de exportación y un agente de carga, ¿no? Que te podía embarcar tu producto. Pero ha crecido tanto el mercado como oferta de ambas partes, de los agentes de aduana y agentes de carga, que empezaron a hacer asociaciones. Por ejemplo, el agente de carga dice, ya, yo te ofrezco mi servicio como agente de carga para embarcar tú, pero también por favor tengo servicio de agencia de aduana, ¿ya? Que te voy a cobrar de $20 por cada exportación, ¿ya? En cambio, un agente de aduana que haga el trámite solo y después le deja los documentos a la agente de carga, te va a cobrar $100, $50. Y ahí hay una diferencia que por consecuencia el exportador dice, ya sabes qué, tomo tu servicio. Es más, la empresa y muchas empresas mueven prácticamente
el 80% de los productos que envían al extranjero por mar, ¿no? ¿Y qué sucede? De que actualmente hay un movimiento intenso de transportes a nivel nacional para las exportaciones de productos agroindustriales, por ejemplo, ¿no? Que es donde nos encontramos. Entonces, este agente de carga, que también te ofrece la agente de aduana, hace contratos, si es que no tiene su propia empresa, hace contratos como transportistas. Y ahí dice, oye, yo tengo un agente de carga y tengo un agente de aduana y lo estoy atendiendo a Camposol. ¿Quieres participar en el negocio? Yo le ofrezco al Camposol los servicios de transporte por una tarifa. Lógicamente, ¿cuánto me vas a cobrar tú para yo saber cuál es mi plus para poder ofrecerle al exportador? Entonces, actualmente los operadores logísticos te ofrecen esos tres servicios: agencia de aduana, transporte, ¿no? Y justamente el tema del embarque, ¿no? De la exportación. Actualmente es eso. Ahora, ahí esto le toca ya al área de exportaciones, definitivamente. Porque yo, o sea, actualmente trabajo con operadores logísticos, pero no para que me hagan toda la operación. O sea, un agente de carga, ¿ya? Para mí es suficiente que cuente con su agente de aduana. ¿Por qué? Porque cuando llega la mercadería al país, que va a venir o por vía aérea o por mar, y son grandes empresas que son líneas aéreas y líneas marítimas, yo no necesito un transporte de un agente de carga. Porque el agente de carga es como agente de viajes que tiene una tarifa para él, para que venda pasajes, ¿no? En este caso te vende espacio para poder embarcar por línea aérea donde tú quieras, y ellos tienen una tarifa que le da la línea aérea a ellos como agente de carga, y ellos te cobran con un plus, ¿sí? Ese es su negocio. O sea, ellos te dan, le suben por 5 centavos por kilo a la tarifa que te ofrecen como agente de carga. ¿Por qué? Porque tú mueves volúmenes que no son tan grandes. En cambio, él como agente de carga puede juntar 2 o 3 exportadores y ocupa el espacio del avión o del barco, ¿no? Pero en el caso nuestro, para el tema marítimo de exportaciones, la empresa, les dije hace un rato, tiene contrato con líneas navieras, porque por los volúmenes que se manejan durante todo el año de uno y otro producto, hace que este movimiento sea todos los días. O sea, nosotros movemos productos de exportación todos los días del año. Embarcamos por Puerto Callao y Puerto Paita. Entonces, ¿qué sucede? De que ahí sí entra a taller el operador logístico para exportación. Ya, yo te ofrezco la agente de aduana y te ofrezco, ya, no voy a trabajar como agente de carga, pero yo tengo transportes que te pueden movilizar los contenedores de Callao hasta tu planta y después hasta el Callao para poder embarcarlos. Y te cobro un flete, ¿no? Pero yo como agente de carga lo asumo, o con este caso como un operador logístico lo asumo. Ya tú me pagas a mí, yo me entiendo con mi transportista, o yo tengo mis propios camiones. Así funcionan los operadores logísticos, ¿no? Que es lo que funciona para el tema de las exportaciones. Porque nosotros, carga que llega acá, si bien tenemos las plantas en Trujillo y Tumbes, nosotros, ¿qué pasa? Tenemos empresas de transportes que nos llevan, como nos llevan carga también de exportación, llevan contenedores para cargar en la planta nuestra y después los traen al Callao, lo llevan a Paita para embarcarlos. También nos dan un servicio adicional para carga de importación que podamos tener y lo llevan en sus camiones con una tarifa más baja, ¿no? ¿Eso incluye contrato? Con los transportistas. Exacto. Porque yo tengo entendido que los operadores logísticos me dan ciertos descuentos porque ustedes hacen ya contratos y no hacen un solo envío. Claro, se hace un contrato anual. Ajá. Se hace un contrato anual. Entonces, ahí como que tienen ustedes Sí. algún tipo de descuento. Sí, no, definitivamente. ¿Por qué? Porque, o sea, tanto es el movimiento que se hace en el día a día, que para el primer año definitivamente los operadores logísticos se presentan a la empresa y dicen, oye, aquí tengo un contrato, ¿cuántos contenedores podemos mover al año? O por 3 meses como prueba. Y para eso ya se hace el horizonte y dice, ya, mira,
En los 3 meses han pasado y nos hemos movido 600 contenedores en este tiempo. Vamos a considerar 2 por día. Entonces, oye, hagamos esto. Yo te ofrezco más unidad de transporte, una mejor tarifa y ¿qué deseas? Y ahí entra taller el tema ya. Yo tengo carga de importación, me lo puedes llevar en tu camión a mi planta, ¿no? Y está dentro del ir y traer la mercadería desde nuestra planta con una tarifa más baja. O sea, en vez de irte vacío, ¿no? Con el contenedor, ya, o camiones vacíos, porque actualmente ahora los grandes operadores logísticos han instalado patios de contenedores en la zona del norte del país, donde hay muchos agricultores que exportan. Entonces han movido, por decir, Alconza, Neptunia, que ustedes deben conocer terminales por lejanía, ya. Así como ellos tienen terminales grandes de acá, han hecho terminales chiquitos de allá. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegue el momento del ida y vuelta de todas las unidades para llevar y traer contenedores, ya no llevan el contenedor desde Lima, si no tienen contenedores en la zona y simplemente de ahí llevarían a planta y claro, lo que sí le comunican a la naviera qué número de equipos están tomando de ese almacén para que la naviera tenga conocimiento que desde otro local están tomando un contenedor. Tercerizan, o sea, o es que de la misma empresa. No, el asunto es así, los almacenes, ¿no? Por decir Neptunia y Alconza, que trabajan con muchas navieras, se ponen de acuerdo con las líneas marítimas y dicen, oye, ¿sabes qué? Mi local que tengo aquí en Ventanilla, ¿no? Va a haber un anexo en el norte, ¿sí? Entonces, voy a ir abasteciendo porque tengo un grupo de exportadores en esa zona que necesitan poner todos los días. Entonces, yo teniendo esa posibilidad, voy a poder utilizar tus equipos más rápido y se va a poder llegar a los embarques con mayor anticipación, ¿no? Porque hay tiempos definitivamente para cada operación, ¿no? Entonces, en el caso de las importaciones, si bien, o sea, no van a llevar un contenedor, pero ese carro llevando mercadería, allá va a llegar y le va a decir, oye, sé que yo tengo un contenedor a Lima, levántale uno del almacén, llévalo a la planta de Camposol y cárgalo y te vas a Lima de vuelta. O sea, el ida y vuelta está asegurado, ¿no? Entonces ahí nos dan una tarifa más cómoda. Sí, definitivamente. Porque en una situación normal, tú envías una mercadería de Lima a Trujillo, el camión te decía, te cobro $1000. Oye, pero si estás solamente yendo de día, no, es que no van ni vacío. Pues. Pero en cambio, estos operadores tienen todo el tiempo carga, entonces dice ya, oye, te voy a cobrar 500. Pues. Una cuestión así, ¿no? Claro. En el sentido figurado, ¿no? Esa es un poco la practicidad que hay para el tema del traslado de las cargas de importación, porque ya hay un movimiento diario de exportaciones, ¿no? ¿Nosotros también trabajan con Antonio y las empresas que mencionó? Sí. O sea, Neptunia como terminal, terminal primario, y Alconza trabajan con muchas líneas navieras, ¿no? Entonces, ahí tienen contenedores, por decir, ¿no? Alconza tiene contenedores de la naviera Hamburg Sur, MSC, aunque también tienen el MSC, su propio terminal que es Medlock, que es la razón social, antes era Lixa, que es exclusivamente de MSC, pero tenemos también otras navieras como CMA-CGM, Evergreen, que trabajan con distintos terminales, ¿no? Entonces simplemente es más, el importador, cuando llega una mercadería puede pedirle a la naviera que el contenedor que, por decir, su almacén natural es el almacén de Lixa o Medlock en el Callao, por un tema de conveniencia puede pedirle que ese contenedor no vaya a ese almacén, sino vaya al almacén de Alconza. ¿Por qué? Porque cuando llega a Alconza, termina el despacho, y yo le digo a Alconza, ¿sabes qué? Tengo una carga que tiene autorización de levante, llévame la mercadería y ya no hay forma, o sea, no hay movimiento de contenedor local, no tengo un costo local de traslado. Y cuando ellos ya se ocupan con él, lo devuelven al terminal, eso sí me lo cobran. Pero ese tránsito que yo tendría que hacer desde el almacén de MSC de Medlock hasta Ventanilla, hay un costo de un flete interno, ¿no? Flete local que le llaman. Lo manejamos de esa manera, ¿no? Después, ¿qué más acá indica?
el día a día la empresa al momento de hacer una importación, utilización, transporte y cómo es la indicación de importador. Mira, el importador, te refieres al importador, dice transporte y cómo es la notificación del importador del otro país cuando recepciona la mercadería, ese es para las exportaciones. ¿Sí? La consulta va por ahí, dice cómo funciona el día a día de la empresa al momento de hacer una importación. Hasta aquí yo entiendo que es lo que me corresponde, ¿ya? Unitarización, transporte y cómo es la notificación del importador del otro país cuando recepciona la mercadería. Esta parte sí es de exportación. Claro. Entonces lo que yo te he comentado es de lo que se refiere a importaciones, ¿no? Esto es lo que yo realizo en el día a día de la parte de la coordinación y la parte, vamos a llamar así, operativa de la importación, ¿no? Esa es la labor que hago. Ahora, pregúntenme lo que deseen, muchachos, lo que les puedo ayudar en importaciones, y lo otro, si me esperan un ratito, le consulto a Marcos si puede venir a poder atenderlos un ratito. Con respecto al importar, ¿cómo es el pago, las formas de pago? ¿Por medio de bancos o hay un porcentaje que es al crédito? No, la venta es definitivamente todo pago de una compra del extranjero se hace por el sistema bancario, por transferencias bancarias, ¿no? Ahora, lo que sí, el acuerdo ya viene por el tiempo que trabajan también los proveedores con nosotros, pueden darnos un crédito de 30 días, puede ser fecha de embarque, ¿no? Y más o menos si viene de Europa la carga son 4 semanas de tránsito, estamos hablando de casi 30 días, o sea, prácticamente cuando recibes la materia me pagas, ¿sí? Y lo otro es, cuando son proveedores nuevos te dicen, o sea, pago adelantado, o 50%, sí, y 50% cuando ¿Y ellos están reciban. teniendo mala experiencia? O sea, Camboya está teniendo mala experiencia en ese sentido, con alguna mercadería, la llegada rápida. Ah, no, si es, por ejemplo, hace poco recibimos una mercadería que eran unos envases justamente, también como unas bandejitas plásticas transparentes que también se usan para arándano o para uva, creo que era. Que llegó el contenedor con, o sea, estos envases vienen dentro de cajas de cartón, ¿sí? Entonces cuando abrieron el contenedor, las cajas dentro no estaban mojadas. Lo que puede haber sucedido es lo siguiente, que los contenedores que se movilizan, que le llaman para carga seca, son contenedores, Húmedo. no, son contenedores que solamente es todo de metal y tiene unas escotillas en las esquinas, en la parte superior, para que tenga ventilación. Puede haber sucedido, puede haber sucedido una cosa, que este contenedor ha tenido una operación antes de la que lo solicitó el exportador para enviarnos la mercadería, y en el almacén, al momento por sí de lavarlo, porque lo lavan los contenedores, han cerrado las escotillas, lo han lavado por fuera, lo han limpiado por dentro, ¿no? O han lavado internamente, porque normalmente deberían lavarlo interior y exteriormente, ¿eh? Y puede haber sucedido que le han dejado cerrar las escotillas un poco para evitar que el agua ingrese cuando lo lava, y cuando el contenedor ya lleno empieza a hacer el tránsito desde origen hasta acá, ese tránsito por más de 3 o 4 semanas, el contenedor, como es puro metal, empieza a transpirar y hay condensación dentro. No, empieza a hacer condensación. Claro, cuando por ejemplo entramos a un ambiente que está cerrado, totalmente no sentimos un golpe de aire caliente. Ya, ahora imagínate un contenedor de metal cerrado durante 4 semanas viajando por el mar con pleno sol y teniendo más contenedores encima, ¿cuánto calor puede hacer? Entonces, al juntarse las cajas de cartón que tienen plástico adentro y el ambiente cerrado, empiezan como a sudar ya las paredes, los contenedores. Y eso hace que se moje el material o las cajas que están yendo pegadas a las paredes. ¿Y qué sucedió? De que se le hizo reclamo al proveedor de que había llegado a mercadería. Sí, nos van a, o sea, lo que van a hacer es lo siguiente, como ya se nacionalizó, ¿no? Porque normalmente los despachos de aduanas se hacen muchas veces, no se ve ni la mercadería, porque depende del canal que te salga. Si sale canal rojo, sí va a ir un aforo físico,
y ahí sí te puedes dar cuenta. Pero si te sale canal verde, lo vas a ver en tu almacén cuando abres el contenedor. Claro, claro. Entonces, ahí simplemente le mandaron fotos por correo al proveedor, básicamente lo que había ocurrido y un informe justamente de la planta cuando llegó la mercadería. Y el proveedor aceptó y dijo de que, bueno, ellos tienen su compañía de seguro. Le dijimos que si desea que apliquen su seguro, pero hemos perdido, pero en una cantidad, yo digo, sí, eran como más o menos como $400 en material de embalaje. Pero una buena cantidad de envases, porque los envases cuestan bien poco, o sea, puede costar 20 centavos, no sé cuántos envases se malograron, o no eran aptos para utilizarlos, entonces vamos a hacer una nota de crédito y para la siguiente compra simplemente se dé cuenta de la compra que viene. Esa es un poco la forma de trabajar, ¿no? Ahora, si hay un siniestro, ¿no? O sea, por decir, si una mercadería llegó y para el caso de materiales que compro yo normalmente no sucede. Lo que puede suceder es cuando envías tus productos perecibles, ¿sí? En caso de exportación, sí pasa. O sea, se reguló mal la temperatura del contenedor, el contenedor falló, ¿no? Sobre todo los refrigerados, y la mercadería se maduró y se malogró. Pues. Ahí sí tiene que entrar a tallar el ajustador de la compañía de seguro de nosotros, porque nosotros estamos vendiendo puesto en destino y asumiendo el seguro de transporte. Nosotros simplemente le comunicamos a la... ¿Cuánto le asume el seguro? El total de la mercadería. O sea, si en caso de perecibles... también el seguro. Claro, claro. Pero el asunto es así. Cuando es mercadería perecible, si tú encuentras daño en una parte de la carga, como es perecible y el resto de la carga prácticamente está contaminada, sí, porque se generan hongos y demás cosas. Entonces, el importador no te va a aceptar de ninguna manera esa mercadería. Dice que incinera. Y ahí se lo comunica a la compañía de seguros para que su representante en el país de destino vaya a hacer la inspección, haga el ajuste, en este caso del siniestro. ¿Cuánto es el porcentaje que le pasa a eso? No, es mínimo, es mínimo, pero puede pasar. No, es una cuestión, no sé, pues, no sé si de 1000 contenedores puede haber pasado en 2, 3, una cuestión muy pequeña. ¿Por qué? Porque las líneas navieras ya están muy especializadas, o sea, un contenedor llega al puerto, en este caso al almacén donde se va a embarcar acá uno de exportación. Y los técnicos le están haciendo seguimiento al control de temperatura y de gases al equipo. Y el control lo hacen cada 30 minutos o cada hora. Ese contenedor lo llevan al barco y en el barco sigue el mismo proceso. Y ahora como todo está cargado en la informática, los barcos tienen control de todas las tomas, ¿no? Porque hay un cerro de contenedores, ¿no? Y van tomándole, o sea, cada uno tiene un número asignado, entonces van viendo el control de cómo se va comportando la temperatura y los gases que están circulando dentro de esos contenedores, porque la mayoría de exportaciones que se hacen de frutas o alimentos perecibles actualmente se utilizan contenedores de atmósfera controlada, donde la función o la finalidad de usar esos equipos es detener la maduración de la fruta. Cuando llega a destino, se saca la materia y se reanuda la maduración de la fruta. Lo congela, lo detiene. Lo detiene. Y eso hace que tenga una mejor posibilidad de precio de venta y de durabilidad en el transcurso de los días después que lo descargan. Entonces, no tercerizan ustedes, o sea, nunca se han visto la necesidad de, si su demanda ha sido muy alta, y no son abastecidos. Comprar a otros agricultores. Yo te digo, en la práctica, las empresas grandes hacen eso. ¿No? Porque, o sea, tienen un programa de exportaciones, pero cuando ya empieza un poco a superarlo la demanda, empiezan a ver en la zona quienes tienen producto o también llegan a hacer acuerdos con agricultores para que su producción prácticamente la tengan ya comprometida con ellos. Es una práctica normal ya de las empresas agroindustriales. Es más, los mismos agricultores van y ofrecen su producto porque saben que van a utilizarlo para exportación. Los ingenieros mandan ingenieros de estas empresas. Juan Camposol va a los campos, ¿no? Y los agricultores hacen muestreo de la fruta, de calidad, todo, y oye, sí, te voy a comprar.
Entonces se ponen de... Sí, o sea, en este caso el tema comercial llega hasta ahí justamente. Rentable. Claro, o sea, dice, oye, voy a vender, no, tengo un programa grande y me falta campo, me falta fruta, échate a buscarlo ahora pues en la zona. ¿No? Entonces, eso ocurrió, por ejemplo, en el boom del espárrago en el país. Muchos agricultores, sobre todo de Ica, tenían comprometidos. Es más, las empresas le financiaban las campañas de cultivo a los agricultores para que cuando salga la fruta, le den toda la producción y ahí venía después la suma y la resta. ¿No? Oye, te he dado tanto producto y esto significa como valor de compra de ese momento, no solo, no sé, 1.000.000 de soles, pero yo te financié, ¿no? Con 400.000 o 500.000 soles de utilidades, toma 500.000. O sea, es prácticamente es financiarte sin tú tener un sol, si tú tienes tu terreno, ¿no? Y ya dice, ahí, haz toda la operación en mi campo, ¿no? Y cuando ya termine la cosecha, vemos las cuentas. Y si la cuestión le salió favorable al agricultor, simplemente se sigue con la campaña y el agricultor vive tranquilo. Eso es lo que hacen actualmente las empresas grandes. Financian para poder asegurar también producción para sus exportaciones. Sí, eso está totalmente transparente, ¿no? Y ahora, de aquí en el punto 5 dice responsabilidad de los Incoterm. Bueno, definitivamente, o sea, el compromiso de cada término, en el S-Word, el compromiso termina en la puerta del local del exportador, ¿no? En el FOB, el compromiso termina antes de que el contenedor lo ponga sobre la cubierta del barco, ¿sí? Por decir, si el contenedor lo están subiendo, ¿ya? Y se cae antes de que llegue al barco, ¿de quién es la responsabilidad? O sea, en este caso, la naviera responde por esa... Sí. No llega. Claro, la naviera le responde al exportador, pero el importador no tiene responsabilidad, ¿sí? Ahora, si ocurre un siniestro en el barco, tú le estás vendiendo, si le estás vendiendo un CFR, el importador no va a asumir nada, tú te entiendes también con la naviera. Pero si llegado el contenedor a destino, lo sacaron del barco y se les cae el contenedor en el agua, ya la responsabilidad ya no es del exportador, sino de la naviera con el importador. ¿Sí? Y ya si le ocurre algo cuando retiraron el contenedor, ya es responsabilidad del importador. Esos son los compromisos, ¿no? Es el famoso término así, ¿no? Hasta ahí llega el compromiso del exportador, ¿no? Eso es lo más usual, hay una serie de modalidades, pero también depende también, o sea, hay un término FAS donde tú te pones de acuerdo con el importador que no determina tu compromiso, ¿no? Eso, si ustedes ingresan en Google, ponen Incoterm 2010 o 2017, 2018 y te sale te sale todo el glosario de qué significa cada término, ¿no? Claro, pero la empresa específicamente Nosotros para exportaciones utilizamos el CFR, por lo menos CFR o el CIF, dependiendo del término de la venta, ¿no? Pero y para importaciones, de acuerdo como les explicaba, de acuerdo a lo que le convenga más, sí, en este caso al área de logística de compras, ¿no? O sea, me conviene que mejor tú me lo embarques porque tu flete, no te lo voy a decir, pero tu flete es más barato que el que yo tengo, ya es un término, ya, o sea, te pone la publicidad, véndemelo en CFR o en CIF, ¿no? Pero sí, son modalidades interesantes donde entra ya a funcionar ya, en este caso, ver mejor, o sea, agentes de carga, que puedan, sobre todo las agencias de carga grandes son los que tienen las mejores tarifas. No, para el caso de importaciones, me conviene contratar agentes de carga que tengan un tamaño, o sea, significativo dentro del mercado, de operaciones, porque me da una mejor tarifa, ¿no? Incluso me dan un crédito para pagarle el flete, si es que le estoy pidiendo que me vaya a traer la mercadería, ¿no? Ya las empresas, por los volúmenes que manejan, se ponen de acuerdo con, en este
caso con los operadores que entran a tallar en una importación, una exportación, se ponen de acuerdo y las mejores tarifas son las que entran a tallar, independientemente también del servicio que puedan darte, ¿no? Te puedes decir, oye, te doy una tarifa tal, pero tu carga llega en 3 meses, o sea, ¿cuál fue el beneficio? ¿No? O sea, la idea es que si consigues algo, también el compromiso de que eso llegue en el tiempo que... O sea, cuando yo pido una cotización, le digo, oye, cotízame para ir a buscar esa mercadería, cuánto cuesta y qué tiempo de tránsito tienes para traerlo acá. Y es más, pásame tu itinerario de naves desde el puerto donde puedes considerar la posibilidad de embarcarlo, ¿no? Para de Estados Unidos, una carga que tengo en el medio de Estados Unidos, ¿qué conviene más? ¿Sacarlo por Miami o sacarlo por Los Ángeles? El más es Miami, ¿no? Pero si está muy pegado al lado oeste, tiene que ser por Los Ángeles, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo, ¿en qué tiempo allá? Porque el área de compra va a estar atrás mío, y ese de cuándo llega, de momento que ya, como se dice, te pasaron la pelota, ya tú tienes que ser ayer. Ya tú tienes que entenderte con tu agente de cara para que eso llegue, porque también pasa, perdió el barco, no hizo el transbordo, y ya, oye, César, me dijiste que iba a llegar, pero ¿qué podemos hacer? O sea, el contenedor estaba programado, pero como es carga seca, le llaman carga seca la carga que no tiene urgencias o que no necesita refrigeración, no tiene la prioridad que tiene una carga refrigerada o perecible, ¿no? Entonces, eso está en función, pero normalmente se cumplen los tiempos, ¿no? Se cumple porque cada empresa trata de brindar lo mejor de sí al cliente para tenerlo siempre como cliente, ¿no? Entonces esa es un poco la finalidad. ¿De qué país normalmente son mayormente sus proveedores? Mira, para el caso de las importaciones tenemos de Chile, de España, de Italia, ¿Los envases más o los fertilizantes? de China, fertilizantes, envases de Chile, de Estados Unidos también, ¿no? De Chile se trae mucho material de embalaje. Es que el costo es barato también desde allá, ¿no? Y cada producto tiene su zona, prácticamente. Como te decía, fertilizantes de China son más baratos, ni vuelta que darle. Simplemente es ver, hacer análisis. Pero son buenos el producto. Tema de costo, ¿no? Hacer análisis al producto que te ofrecen. O sea, así como nosotros, cuando queremos llegar a un acuerdo con un posible comprador en el extranjero, se le envían muestras de la fruta. ¿De qué tipo, qué calidad quiere? Claro, y ellos también envían su producto como muestras, lo envían por courier y se hacen las pruebas, se echan campos, se hacen análisis en laboratorio y dicen, no, si tiene los elementos que se necesitan, ¿no? Por ejemplo, potasio, nitrógeno, que son componentes justamente de los fertilizantes, en qué porcentaje los tiene, hacen su análisis y está bien. Este producto va y lo compra, ¿no? Todo está en función al producto que te llegue como muestra para tomar una decisión, ¿no? Y la idea es que en el tiempo también el producto resulte en el campo, ¿no? Que tenga los beneficios que te dice debe tener su producto el vendedor, ¿no? Todo está en función en eso, pero ya por la trayectoria que tiene Camposol, tiene 20 años en el mercado, entonces ya hay proveedores conocidos, clientes que siempre le compran. Entonces lo que están tratando de hacer actualmente es un poco ampliar en este caso las oficinas que tenemos para vender directamente, que ya estamos haciendo eso, ¿eh? O sea, tenemos oficina comercial en China y tenemos oficina comercial en Europa y también en Estados Unidos. Entonces, un poco, estas oficinas son las que buscan los clientes y se les llega directamente a ellos, que también paralelamente nos están comprando otros importadores que también son distribuidores, ¿no? Pero en muchos casos no tienen plantas afuera, solo tienen en el Perú. Sí, es acá, definitivamente. Y el 30% que ustedes tienen acá a nivel nacional, normalmente aquí en se venden a supermercados. O sea, en supermercados se han hecho pruebas, pero más conviene, o sea, es más, exportar o congelar. En congelado sí prácticamente entra todo.
Claro, pero en congelado, normalmente, ¿qué productos hacen con congelado? Mango, palta, eso es obligado, arándano, están haciendo ahora, y me parece que tenemos que hacer uva, porque la uva que nosotros exportamos no tiene pepa. Entonces, congelada no te va a pasar nada, o sea, no te vas a atorar con la pepa, ¿no? Por eso, ¿no? Pero así, o sea, las variedades que tienen de uva, que las he tenido oportunidad de probarlas, no tienen pepa. Pero en productos congelados con productos normales, los frescos, no hay, creo que no hay mucha diferencia, o sea, como que los productos congelados como que no pierden cierta... o No, el producto fresco definitivamente se impone, pero el congelado lo utilizan también, o sea, como un tema de merma, o sea, como un tema de merma, algo así, no lo ven, sino lo tratan de congelar y no pierden, pues, ¿no? No, o sea, se industrializa porque hay mercado también para eso. O sea, llegas con tu producto destino y estos importadores son industrias que trabajan con productos congelados. Entonces lo echan también dentro de su canasta, vamos a decir, de productos y producen también ellos. O también van para restaurantes, una serie de cosas, ¿no? Que en realidad desconozco cuál será ¿Cuánto es el tema del costo? Si yo quiero tener mi negocio y quizás con Aposol más adelante, o sea, ¿cómo podría ser para...? O sea, tú dices... ¿Cómo me dejan en...? Por eso... Mierda.